Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Para mí es un gusto recibirlos. Si siguen el canal, pero también si no, hace un par de días ya compartí mi opinión de la película de Fórmula Uno. Actualmente la película pues está recibiendo diferentes, ahora sí que se está midiendo por diferentes factores, por decirlo de alguna manera. Fue una respuesta favorable la que tuvo en taquilla generando casi 140 millones en contra de su presupuesto de 200. Por su parte también fue algo que yo me topé en noticias que el equipo ficticio que aparece en la película, que es Apex, también generó bastante en cuestión de tendencia como marca. La verdad es que también en ese sentido para Apple, que es una de las principales productoras, le salió bastante bien. Y pues ya ha llegado a la mesa de discusión lo obvio, lo obligado bajo la tendencia de Hollywood actual, que es una secuela que pues se está abordando desde diferentes perspectivas, ver si se va a hacer o no, pero desde ahora les digo que la película a mí me ha gustado, realmente salí bastante contento de verla. Y ya saben, cuando ves una película que te gusta mucho, siempre te queda ganas de platicar, de pues, justamente conversar con otras personas qué te pareció. Y es por eso que he encontrado otro pretexto, ahorita lo estábamos hablando fuera de aire, para invitar a Ale López, que ya saben que es una persona que yo admiro bastante, que hoy viene quizá un poco más como fanática de la Fórmula Uno del automovilismo. Pero pues como también lo hablamos en el video anterior cuando ella estuvo aquí conmigo, pues la política siempre está presente en muchos temas, así es que ese es un tema que ella domina también, la política, y pues vamos a ver si realmente se parecen o no, y con eso ya le doy la bienvenida, te doy la bienvenida, Ale, muchas gracias por estar aquí otra vez. Al contrario, yo siempre encantada de platicar contigo y sobre todo pues siempre habrá pretextos para juntarnos a platicar de películas, de series, de cosas que pues a todos nos gustan y que curiosamente pareciera que no tienen nada que ver con la política y tienen todo que ver, ¿no? Como la vez pasada con Last of Us y ahora con Fórmula 1. Precisamente, vaya, cuéntame así, digamos, pues si quieres de manera resumida o como tú prefieras, ¿qué te ha parecido la película? ¿Cómo saliste de la sala de cine? ¿Te quedó de ver? ¿Esperabas más? ¿Te gustó, pero no hay que volverse como locos con ella? Te cedo el micrófono para que tú nos compartas tu opinión, tu sentir después de haberla visto. Encantó la película. Llegué muy emocionada, me fui muy emocionada, muy contenta, sobre todo porque, pues bueno, ver a los pilotos haciendo sus cameos, mencionan de repente al Checo o Ujú. algunos otros, y eso, pues siempre te da gusto ver la dramatización de muchas cosas que normalmente ves en la pista, pues en una película y con toda esta narrativa, pues que viene acompañándola, pues está muy padre. A mí me gustó mucho. Al final, la historia es la historia de Sonny Hayes, la historia de una persona, de un piloto de Fórmula 1 que decide emprender su viaje del héroe. Llegan por él para que salga una escudería que está a punto de la quiebra y pues él regresa, ¿no? Toma ese llamado, salva la escudería y regresa pues, a su vocación de ser piloto, ¿no? Creo que esa parte me gustó mucho, que retratan a un Sonny Hayes que lo que le gusta no es la fama, no es el dinero, no es los reflectores, sino realmente manejar los autos y cualquier vehículo automotor, no solamente los de Fórmula 1, ¿no? Un verdadero piloto. Y también, pues además de su viaje del héroe, pues vemos muchas otras cuestiones que pues se han vuelto también pues, accesorios de la Fórmula 1 como es el drama del paddock. Creo que algo que nos gusta mucho a los fanáticos de Fórmula 1 no es solamente lo que está pasando durante una hora y media en la pista cada cierto tiempo, cada domingo, cierto tiempo, sino lo que está alrededor de eso, el chisme, las intrigas, si uno se peleó con el otro, si el director de tal hizo o dijo tal cosa. Todo esto que además viene a colación, está muy asociado con esta nueva serie, bueno, no nueva, surgió en 2019, que es Drive to Survive. Hasta antes de Drive to Survive,
la cantidad de fanáticos de Fórmula Uno pues era mucho menor a lo que se volvió con pues conocer todo el drama, ¿no? Toda la parte emocionante que tiene que tiene la Fórmula Uno. Sí, fíjate que precisamente yo una de las cosas que alcancé a percibir y que al mismo momento agradecí, y aquí ya me estoy metiendo un poco más en lo que a mí me pareció la película, es que siendo un deporte que uno básicamente te lo resumen que es ganar una carrera, que es dar vueltas alrededor de un circuito, dices, ok, parece ser algo sencillo y hasta cierto punto pues no hay como gran chiste. Y pienso que al no solamente ser una película que habla de este deporte, también al ser una película, pues vaya, una gran producción, me gustó que no se perdió un poco como el deporte. O sea, sí es espectacular ver a las carreras, pero a mí el mayor logro y yo con lo que salí muy agradecido es que se tomaron el tiempo para hacer que más o menos te dieras una idea de cómo funciona todo detrás del piloto, ¿no? Que como bien lo dices en tu artículo, es un equipo el que hay detrás, y no nada más es un equipo de una, dos o tres o cuatro personas, realmente se pasan como por muchos filtros, por muchas estaciones para definir la estrategia que se va a usar en esta carrera y básicamente es hacer lo mismo cuando saltas a otro circuito. Y es algo que yo pienso que las películas y sobre todo las que hablen de deportes, porque pasa con todas, tienen que transmitirte de esa manera como las ganas por el deporte, ¿no? O sea, no es que termines de ver la película y salgas hecho un experto de la Fórmula Uno, pero yo por lo menos sí ya me pude percatar un poco más de todo lo que es la dinámica de trabajo y incluso los términos, que a veces es algo con lo que puedes confundir o incluso agobiar a la audiencia. Aquí creo que está muy bien manejado desde el guión, en el sentido que te habla, pues sí, de cosas bastante técnicas, por ejemplo, los neumáticos que te dicen duros, duros, blandos, todo eso. Me parece que lo logran hacer bastante dinámico y para nada se siente confuso. Y eso es algo que las películas, sobre todo las que hablan de deportes, te tienen que saber transmitir porque pues uno puede ver un partido, puede ver una carrera, puede ver X, pero pues de ahí a que te guste y que te apasione es otra cosa totalmente diferente. Entonces, si yo tenía como alguna idea de lo que era la Fórmula Uno antes de ver la película, yo sí salí como con otros ojos viendo el deporte, no viéndola como este deporte que es como de ultra elite, que por lo mismo de que es un deporte que cuesta bastante, o sea, no solamente porque los coches son muy caros, sino asistir para verlo de manera presencial es caro. Creo que sí te queda otro sentimiento cuando la acabas de ver, y más por lo que comentaste de que tenemos a un personaje que enteramente se ha dedicado su vida a manejar y que es lo que le gusta, ya sea desde un taxi, que se menciona que fue taxista en un punto, hasta las formas de automovilismo más extrañas, que es precisamente con lo que cierra. Y también, por ejemplo, a diferencia de otras películas, creo que es un personaje que bueno, es Brad Pitt, ¿no? O sea, creo que no pierde un poco de ese aspecto de galán que siempre ha manejado en todas sus películas, porque es Brad Pitt, pero siento que también es un personaje que pues nos dicen que obviamente ha tenido como más desaciertos que aciertos, y en este punto como que nos equilibran bien la parte de empatizar con él, pero también de cierta manera también llegamos a criticar ciertas decisiones, que llega a tomar, incluso ciertas actitudes que tiene, ¿no? Pero al final, pues digo, sí logras empatizar con él. Ahora bien, pues digo, la película se estrenó en 2025, pero el deporte lleva existiendo bastante tiempo, y también por lo mismo me 5 años, gustaría, desde 1950, tal como están ahorita. ok, y Pero lo que me ajá, gustaría hacer ujú, aquí un hincapié es que lo pone como un humano, como un ser humano ujú, que toma decisiones buenas, malas, regulares y que no se va a llevar bien con todos, que se deja llevar por decisiones arrebatadas y que además lo único que tiene ahí él en su corazón es ganas de manejar. Y eso creo que lo transmite muy bien Brad Pitt. ujú. Y sí, y de hecho, ahora sí que ya aprovecho, o sea, que comentaste esto, volviendo un poco al tema del personaje, hay otra película que para mí es como la película de automovilismo, claro, creo que aún me falta ver algunas, pero es la película de Rush.
Pasión y Gloria, que se estrenó en 2013, y ahí pasaba algo curioso con los personajes, que ahí el protagonismo está dividido entre James Hunt y Niki Lauda, estos pilotos emblemáticos de los años 70, y son personajes que como que sí son muy claros en sus intenciones, no tanto como Sonny Hayes, porque recuerdo que el personaje de James Hunt sí te llega a caer mal, porque literalmente lo único que ves de él es alguien que, como valga la expresión, es un playboy, que simplemente no se preocupa mucho por lo que pasa después y es como bastante impulsivo, que sí es uno de los rasgos que tiene, por ejemplo, Sonny Hayes, pero por el otro lado veías a Niki Lauda y llegaba un punto donde también te llegabas a esperar, porque por más que era alguien que sí se tomaba su trabajo en serio y que hablaba mucho de disciplina y de números y que le decía como no pierdas el tiempo en fiestas, pero hay un punto en esa película cuando pasa su terrible accidente, que la carrera se lleva a cabo, pero él, Niki Lauda, había convocado a los pilotos para que pues la carrera se cancelara. Y total de que como él no le cae bien a los demás pilotos, y de hecho el personaje dice, a mí no me importa si les caigo bien o no, y James le dice, a veces agradarle a las personas tiene aspectos positivos, y creo que en Rush, aunque me gusta mucho la película, creo que vemos como las dos partes de Sonny Hayes que aquí se combinan muy bien, y ahí como que está muy dividido, o sea, está como muy polarizado. eh, y pues sí, creo que al final eso hace que pues, el personaje de Brad Pitt pues, nos recuerde un poco como esta parte que hay, que no siempre es bueno estar buscando como ni los reflectores ni la fama, y que a su vez, volviéndose el maestro de un joven piloto, le recuerda lo importante que es el trabajo en equipo, que es algo que pues se presta mucho, que para los que van empezando en el deporte pues como que olvidan, ¿no? Porque están más concentrados en los patrocinadores, en todo eso. Entonces, creo que igual la dinámica que tiene con el piloto joven, que es Joshua Pierce, también es algo que da como para sí analizar esta parte donde nos dicen que en el deporte no siempre lo más importante es ganar, y que aún más importante cuando ganas es cómo ganas, no simplemente ganar. Acá, aquí hay varias cosas. Primero, a mí me encanta Rush. De hecho, una de las razones por las que entendí por qué, por qué le gustaba tanto, porque bueno, voy a saltarme un poquito y te Ujú, voy a contar, saltándome las preguntas, porque a mí me empezó a gustar la Fórmula Uno. Mi mamá es fanática de la Fórmula Uno de toda la vida. Entonces, en mi casa, pues se veían las carreras y se veía, o sea, yo ubicaba perfectamente a Ayrton Senna, ¿no? Los McLaren, los Ferrari, ¿no? El logo de Marlboro ¿no? En los autos. Y pues yo crecí con eso porque a mi mamá le encantaba verlo, a mi hermano le gusta mucho también, entonces ellos dos lo veían y yo como que decía, es que, pues, ¿qué chiste tiene si nada más acelera, ¿no? Lo mismo que todavía mucha gente dice. Y fue hasta 2016 que me llevaron por primera vez a una carrera y cuando vi la película de Rush que dije, ah, es que esto tiene mucho más de lo que yo creía que tenía. Y claro, yo vi, obviamente, pues, conocía a los pilotos, los ubicaba, sabía más o menos, pero no entendía de dónde venía como toda esta pasión y la necesidad de estar viendo qué es lo que sigue. Entonces voy por primera vez al Gran Premio de la Ciudad de México, que además dicho sea de paso no es la primera vez que me llevaron al autódromo, pero fue la primera vez que conscientemente fui a un Gran Premio y lo entendí, o sea, lo empecé a ver, era una época donde había un solo ganador, donde solamente Lewis Hamilton se ganaba, ¿no? Ganaba por mucho, había ahí como cierta rivalidad con Nico Rosberg, pero no había pues mucho drama de paddock. Y conforme fui avanzando como fan, empecé a entender muchísimas de las cosas que vienen acompañado a la gente que sigue la Fórmula Uno. Ahora, yo no me volví fan por Drive to Survive, yo apenas la empecé a ver. Eh, fue como, fue esta película y fue entender todo lo que estaba sucediendo e irme involucrando e empezar a conocer un poco más. Y lo que tiene también esta película es que Sonny Hayes tiene de todos los pilotos un poco.
¿no? De todos los pilotos de toda la vida y de los actuales. Es un veterano como Fernando Alonso y como Hamilton, que pues mucho se les ha criticado por su edad, ¿no? Su tierna edad de 43 y 40 años, que pues ya deberían de darle paso a los chavos cuando ellos son pilotos súper experimentados que saben bien lo que hacen y si bien no están ganando como lo estuvieron haciendo en sus momentos de gloria, porque el carro en el que manejan pues no se lo permite, todavía vemos las grandes maniobras que hacen ellos como estos grandes pilotos que son. Pero también tiene esta parte muy analítica, muy fría, muy, pues muy cuadrada que tienen algunos pilotos, como por ejemplo Max Verstappen o en su momento Kimi Raikkonen, que eran personas muy enfocadas en el rayando así como en el obsesivo compulsivo de no poder, no salirse hasta que lo lograran y pues sin medir las consecuencias también. Y tiene también esta parte mucho más humana, muy más pues más cercana, como de entender pues lo que está sucediendo y cómo pues ganar no lo es todo, pues por ejemplo también como el mismo Alonso, como Hamilton ahora, ¿no? En su momento de gloria, como Vettel, ¿no? Como Nico Rosberg también. Entonces, pues sí tiene un poquito de todos los pilotos y por eso es que se vuelve tan creíble como piloto de Fórmula 1, ¿no? Un rasgo, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención es que decide retirarse, pero regresa, como lo hizo Alonso en su momento, porque Alonso no puede vivir sin manejar. Y las malas decisiones que toman muchos, no solamente los pilotos de Fórmula 1, sino muchos deportistas, un poquito, como decías, como los personajes de Rush. Entonces, eso lo vuelve muy creíble, muy humano y muy buen personaje. El tema de estar corriendo en Fórmula 1 a veces se vuelve un poco anecdótico, porque pues podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero el personaje es lo que hace completamente la película. Pues justo te adelantaste a la siguiente pregunta que iba a hacer, que es de dónde había nacido, cómo se habían dado las circunstancias detrás de empezar ya a seguir la Fórmula Uno, o sea, no solo verla porque no hay otra cosa que ver o por moda, que yo creo que sí se hizo como a raíz de que regresó aquí a México un poco de moda, asistir porque hablaban de que era una experiencia muy padre de vivir, ¿no? O sea, que a lo Sí, mejor no duraba tanto como uno esperaba, pero que no se comparaba el estarlo viendo desde tu casa a estar ahí en el circuito y estar pues literalmente viendo el rush de emociones. Y por ejemplo, cosas que a veces pasan en la vida, y lo platicaba ayer en el programa de Cultura y Punto, la gente que estuvo en el Gran Premio del año pasado tuvo la sorpresa de que algunas secuencias que estaban pendientes de grabarse de la película se grabaron en el Gran Premio del año pasado. Entonces, creo que si es una inversión considerable la que haces, pues el hecho de estar ahí yo creo que no tiene comparación. Y pensando en la gente que fue el año pasado, pues vieron a Brad Pitt, no digo que muy cerca, pero sé que sí se dio como el momento para evidentemente saludar a la gente que estaba ahí, porque él estuvo, me parece que en los días de práctica, no estuvo como tal el día que se llevó la carrera. Y por ejemplo, otro punto es que en la película lo que se ve que grabaron aquí en México, que a diferencia de otros circuitos que se presentan, pues no tiene como un lapso de tiempo muy largo, es apenas como en una secuencia donde vemos como GP de México y vemos tantito nada más y ya, y se ve que también lograron algo bastante interesante aquí en México que pues se ha vuelto ya una inamovible, ¿no? Muchos años no hubo aquí Fórmula Uno, pero dicen que llegó para quedarse un buen rato. sí, yo creo que esa fue un gran acierto que no lo quitaran. La entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ahora presidenta, pues estuvo viendo la posibilidad de quitarlo y yo creo que hubiera sido el peor error porque justamente la derrama económica, la presencia que le da al mundo y todo lo que implica ser parte de un gran premio, además en un circuito que ya está prácticamente hecho, no se tuvo que Ujú. invertir más que en remodelar algunas cosas.
Eh, es un muy buen circuito, es un circuito muy entretenido y a diferencia de muchos otros que son bastante aburridos, el Gran Premio de la Ciudad de México es muy buen, es muy buena carrera y es muy buen ambiente, pero yo voy a diferir un poco de las diferencias entre estar en la carrera y estar viéndolo en tu casa. Sí, el ambiente es increíble, pero cuando estás viéndolo en tu casa, te enteras de muchas cosas porque oyes el radio, ves la perspectiva de diferentes pilotos y eso no lo ves en la Fórmula 1 cuando estás ahí en la carrera, ¿no? Creo que ese es una muy buena área de oportunidad para la gente que lo organiza, que de Mm. repente sí te puedan poner las distintas perspectivas de los otros pilotos, sobre todo cuando hay un choque, cuando ves que algo sucede justamente donde estás, sino del otro lado. Entonces, ese tipo de cosas sí te lo da la televisión y no te lo da estar en presencial. Pero el ambiente, pues sí, es Ujú. increíble. Y bueno, ahora entrando precisamente a la columna que publicaste el lunes de esta semana, pues me llamó la atención, como en su momento no esperé que The Last of Us tuviera algo que ver con la política, pero luego me hizo todo el sentido al leerlo. Pues mismo caso, esta semana precisamente hablaste de Fórmula 1 y hablaste de cómo se relaciona con la política, que hay aspectos que realmente pues son prácticamente iguales. Y más que yo preguntarte cuáles son los que más se parecen, pues te doy la palabra para que digas cuáles son los que te parecen como pues más curiosos que te sorprendieron cuando los pudiste detectar, que había esa Eh, similitud. pues literal estaba yo manejando, venía manejando pensando en de qué iba a escribir eh, y venía con, bueno, la calle estaba muy mojada y se me empezaron a mover las llantas y dije, ay, no sé si tengo que cambiar de llantas o por las llantas de lluvia. Y que, pues cuando estamos en campaña, así somos. ¿A quién le hablo? ¿No? Estás todo el tiempo buscando este equipo, esta contención, eh, y no todo recae en el candidato o la candidata. Digo, es igual que cuando estás en Fórmula 1. Es igual cuando tu cara más visible, pues la candidatura, ¿no? El candidato o la candidata, pero atrás de esta persona hay muchísima gente trabajando y muchísima, de verdad, es muchísima, como los pilotos. Toda la gente que está en el taller, toda la gente que está, por ejemplo, brigadeando, haciendo estrategia, comunicación, haciendo alianzas, todo el engranaje político para que tú, como candidato o candidata, llegues y hagas lo que tienes que hacer, razón también por la cual es importante que los candidatos solo se dediquen a ser candidatos, ¿no? Porque a veces no puedes estar en todo. Y, y hay muchas similitudes también en el sentido de que es un deporte de alto riesgo. Estás jugándote la vida, igual que cuando estás en una campaña. Estás jugándote la vida, la reputación, ¿no? Qué vas a hacer después. Tienes que confiar en tu equipo. Tienes que además aprender a estar en muchas áreas, porque como lo dije en el artículo, pues el volante tiene muchos botones. Entonces, no es solamente acelerar y frenar, ¿no? A veces sí, cuando pues todo está libre, puedes acelerar y puedes irte derecho, pero cuando llegan las curvas, pero tienes otros que te están cerrando, otros que te están alcanzando, ahí es cuando se pone interesante. Ahí es donde recaes en la estrategia, en la cabeza fría, en el equipo y en pues estarte comunicando todo el tiempo, tener además una experiencia, un entrenamiento previo. Otra cosa que es más o menos nueva en la Fórmula 1, y me refiero más o menos nueva porque tiene unos veintitantos años, es que las personas que están manejando son atletas de alto rendimiento o se entrenan como atletas de alto rendimiento. Probablemente unos 30 años más, ¿no? Uno de los primeros que empezaron con eso fue Michael Schumacher, que antes que él, pues nadie realmente se entrenaba para eso. Y él fue de los primeros que empezó a entrenar sus reflejos, ¿no? La fuerza en el cuello, que pues a la gente que no ve Fórmula 1, que nunca ha visto esto, les llama muchísimo la atención porque
estar ahí con fuerzas centrífugas y centrípedas que te están jalando y mantenerte, ¿no? Con el casco y bajo unas temperaturas altísimas, pues creo que se requiere de muchísimo entrenamiento. Igual que cuando estás en una campaña, necesitas prepararte para ello porque cuando llegas ahí es demasiado tarde para improvisar. Y no solamente pues improvisar, no improvisar, entrenar, entender que los choques son inevitables y que pueden suceder en cualquier momento y no depende solamente de ti, dependen de las otras personas. Justamente este domingo en la carrera de Austria, que es el home race de Red Bull, Max Verstappen y Kimi Antonelli chocaron. Un descuido de Kimi te saca de tu carrera home race, ¿no? Ese tipo de cosas pasan, pero lo importante es recuperarse, es volverte a levantar y saber que pues dentro de 8 días o dentro de 15 días vuelves a tener una oportunidad y, y eso no significa que vas a perder el campeonato. Y la última, y no menos importante, es la pole position. La pole position es la posición que ganas cuando la calificación eres el más rápido. El auto más rápido es el que queda primero y bueno, de ahí pues toda la parrilla se acomoda. Es como liderar en las encuestas. No porque ganes la pole vas a ganar la carrera. No porque estés primero, vas a ganar la carrera. Si no haces una buena carrera, si no te mantienes, porque además muchas veces las sorpresas las dan los autos y los pilotos que no estaban liderando, ¿no? Que vienen desde atrás y que rebasan de una forma mucho más eh, inesperada y que pues eso además es lo que le da mucho más, pues más sabor y más entretenimiento a este deporte. Y, pues, complementando tu comentario, pues no tenemos que irnos muy lejos. Hace un año, pues, por ejemplo, Movimiento Ciudadano no era realmente el candidato a llevarse a la elección presidencial, pero no era el objetivo. De hecho, te escuché, como se dice, en varios programas de perspectiva, hablando de que realmente fue un éxito lo que consiguió Movimiento Ciudadano en general, desde la elección más importante hasta otras elecciones, porque ellos tenían como que mantener, ¿no? O sea, su presencia como partido, y ahí es lo que dijiste, a veces realmente el objetivo es otro y no siempre es estar como pensando que llevar la delantera o estar en primer lugar es lo que te hace. Y en general también yo creo que la misma presión que tenía, por ejemplo, Xochitl del PAN, pues era un poco similar a la que tenía Claudio Sheinbaum, porque siendo, por ejemplo, como Morena la escudería que ya llevaba como la tradición, pues tenía la exigencia de, y si no gana, ¿qué iba a pasar? Pienso que pues, no tenemos que irnos tan lejos y ahí es donde me parece que sí podemos encontrar estas similitudes que ya comentaste. Sí, justo me gusta que haya sacado a Movimiento Ciudadano, porque es como un poco Apex GP, Ujú. ¿no? Porque no esperaban ganar el campeonato, no esperaban ser, ¿no? Premio de constructores, nada de eso. Solo querían ganar una carrera para no desaparecer, para no morir. Y eso es lo que hicieron. O sea, literal, ganaron una carrera para que no los fueran a desaparecer, no los fueran a vender. Y no eran esta super escudería que gana todo, no eran Red Bull, que pues iba en caballo de Hacienda, no, ellos solo querían eso. Si pudiéramos ponerle un partido, sería Movimiento Ciudadano, ¿no? Los que hicieron la gran hazaña. Eh, Morena sería, por ejemplo, sería Red Bull, ¿no? La que se va llevando todo, pero que de repente le dan sorpresas donde no se llevan las cosas, que además es una escudería relativamente nueva, ¿no? Ferrari sería el PRI, ¿no? Que vive como de glorias pasadas y que todavía la gente lo ve con un poquito de nostalgia, pero pues que hace años no se ha llevado nada, ¿no? Y que al final, pues sus buenos pilotos acaban o retirándose o yéndose a otras escuderías. Y, por ejemplo, Mercedes sería como el caso de Xochitl, ¿no? En algún momento ganaron todo, pero ahorita les está costando porque no hay ingeniería, no hay estrategia, no había una piloto que les fuera a llevar a la victoria y pues ahí dieron su mejor batalla, pero no lo lograron.
Y bueno, ahora sí que volviendo justamente a lo que ya comentaste, lo que fue el Gran Premio de Austria este fin de semana y tomando en cuenta que el siguiente, si no mal recuerdo, es Silverstone, que es un circuito bastante pues icónico dentro del deporte y de hecho ayer también Donde, lo... donde empezó todo Ujú. hace 75 años. Y donde pues justamente pues es la casa de Lewis Hamilton, por así decirlo, porque es británico, es de casa. Pues, ¿cómo has visto la temporada? Y pues ahora sí que me parece que es como la mitad Silverstone, o sea, la mitad de la temporada y como qué sensaciones te ha dejado y cómo crees que se vaya a desenvolver aún con bastantes carreras todavía por disputarse. Pues yo tenía muchas expectativas puestas en Ferrari, porque yo me considero fan de Lewis Hamilton. Eh, no me, y pues la verdad es que pues Ferrari no está haciendo no está en su mejor momento y no está haciendo lo que tiene que hacer. Eh, Tenía ahí muchas expectativas también con muchos de los nuevos, de los rookies. Sin embargo, Kimi Antonelli ha sido o sea, una genialidad. Me encanta, además es súper chavito, entonces tiene una carrera por delante increíble. Sin embargo, él está muy centrado y sabe que pues tiene que ir construyendo, ¿no? A diferencia de otros rookies, como por ejemplo Franco Colapinto, que de repente lo crecieron muchísimo y ahorita está a punto de perder el asiento en Alpine. O sea, creo que este chavo me dio una muy buena impresión porque él sabe que está aquí para seguir trabajando si quiere llegar a un buen lugar. Creo que la gran sorpresa, que pues, tampoco era muy sorprendente, era McLaren, en este sentido de que, pues sí, desde el año pasado han tenido muy buen desempeño Lando y Piastri. Lo que no me acaba de convencer es esa rivalidad interna, porque creo que ahí se van a acabar peleando eh, por algo que podrían, ¿no? Caminar, en lo que podrían caminar juntos. Y creo que pues Piastri es mucho mejor piloto que Lando. Creo que esta película, digamos, ya la vimos varias veces, ¿no? Cuando dentro de la misma escudería hay rivalidades internas, pues al final las cosas no salen del todo bien. Pero pues me ha gustado, ha tenido carreras muy buenas, carreras muy aburridas, pero eso sí, siempre hay sorpresas, ¿no? Pues sí, como te dije al principio, apenas estoy agarrándole la onda a todo el deporte en general por diferentes razones. Una de ellas precisamente fue de que este año se iba a estrenar la película de Fórmula Uno y pues en la idea de que a mí me gusta, pues cuando doy mi opinión, hablar un poco también de otros aspectos que considero que son importantes porque pues ya sabemos que, como lo dijiste al principio, se relaciona con otras tantas cosas que parece ser que no la tienen. Pues me emociona porque le emociona a gente que ahora sí con la que convivo, como tú, como otros amigos, o sea, sí me han sabido transmitir como esa emoción. Todavía no he visto una carrera completa, sí es por lo menos uno de mis propósitos hacerlo antes de que acabe el año. En general, porque pues con los deportes creo que la mayoría los puedo ver sin inconveniente, hay unos que sí disfruto más que otros, pero pues digo, volviendo ahora sí que al tema que fue la película de la Fórmula Uno. Eh, Me parece que ahora sí que cumplió de maravilla con ofrecernos un espectáculo y un espectáculo que más allá de que es impresionante de ver también, pues se tomó el tiempo de obviamente hacer un conflicto dramático interesante y a la par también como darnos unas pinceladas, darnos una probadita de lo que este deporte pues es básicamente en esencia y como ya lo dije, pues sí sales o por lo menos yo sí salí con otros ojos de ver la película. Y pues ya para ir cerrando, pues no sé, algún otro comentario que te gustaría dar acerca de, pues, de todo, ¿no? O sea, de la película, de esto que hablamos de su relación con la política, pues el micrófono es tuyo ya para ir cerrando. Sí, yo quiero no dejar de mencionar esto último, que, a ver, la ingeniera también está inspirada, o no, no sé si está inspirada, pero sí hay una ingeniera en Fórmula Uno que es Laura Müller, que es la ingeniera de Haas, y que se ha ido abriendo además esta parte a las mujeres cada vez más, o sea, cada vez hay más mujeres
en Fórmula Uno trabajando en la parte de los equipos y existe Fórmula One Academy que además impulsa el liderazgo de mujeres, ¿no? Espero que pronto pues tengamos estas carreras de mujeres en Fórmula Uno, que además creo que, digo, dado que pues, se toman en cuenta peso y, ¿no? Y pues, entre menos peso es mucho más fácil correr el coche, pues creo que es una de las ventajas de muchas mujeres que estarían en la carrera. Y esto me llamó mucho la atención, me gustó mucho este personaje. Lo que odié con toda mi alma fue que la tuvieran que relacionar con Brad Pitt, porque tenemos un personaje entero, íntero, crucial para la narrativa y la acaban relacionando con Brad Pitt. Ahora, nadie le dice que no a Brad Pitt, evidentemente, pero ¿para qué, no? Cuando ya tienes como una pieza tan importante, pues ¿para qué volverle interés romántico? Creo que eso fue la única cosa que no me gustó de la película. Por lo demás, yo completamente encantada. Sí, de hecho se sintió un poco como un check-in, lo que esperarías ver de Hollywood, o sea, como algo que por default tiene que estar. Y de hecho el director ya había cometido un error similar en Top Gun Maverick, que es el mismo que había puesto ahí a Jennifer Connelly como el interés amoroso y había querido establecer una relación que la verdad es que ya viéndola después sí se sentía como muy artificial y muy nada más hecha por el simple hecho de que, el protagonista tiene que tener el interés amoroso, check-in, ya está. Pero bueno, Ale, ha sido ahora sí que genial hablar contigo y antes de que nos acabe el tiempo del Zoom, por favor dile a la gente dónde te pueden seguir y estar al pendiente de todo lo que escribes, haces y comentas. Sí, pues todos los jueves, Perspectiva y Poder por ADR Networks de 9 a 10 de la mañana y hablamos de todos los temas relacionados con la política y pues mis artículos y todo lo que comparto los pueden buscar en mi Instagram, que es Ale López 14 o el del programa que es Perspectiva y Poder doble guión bajo y ahí pueden enterarse de muchos chismes y mucho contenido que ando haciendo. Perfecto, pues Ale, una vez más, muchas gracias. Fue como en su momento con con The Last of Us, una plática muy, muy padre. Nada más, ahora sí que reitero la invitación a la gente de que vean la película, de que chequen todo lo que tú estás haciendo y pues muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo, escribiendo y leyendo por aquí. No se olviden de ir al cine, tampoco de ver series. Hasta la próxima. Hasta luego.